Vamos a la sesión de hoy. El- Como la semana pasada acabamos el párrafo uno del texto, hemos pensado, Fernando y yo, que sería un buen ejercicio Hacer un... el que ahora, bueno, pues en este caso Fernando, hiciera una presentación de conjunto del párrafo uno para poder cerrar ese tema en los elementos conceptuales más importantes, cerrar ese tema y ya poder empezar el párrafo 2 con pie firme. Así que si os parece bien, le damos el paso a Fernando, comparto pantalla con vosotras y vamos allá. El objetivo que hemos perseguido con esta presentación es ser lo más claros, visuales y directos posibles, intentando sintetizar todo lo que hemos leído, todo lo que hemos expuesto hasta ahora en sus partes más fundamentales. Obviamente, el asunto es más complejo y hay algunos conceptos o hay algunas cosas de las que están en el artículo que no se dejan reducir tan fácilmente. Esto es un ejercicio al final que tiene muchos riesgos. Riesgos porque te puedes pillar los dedos y acabar haciendo una simplificación eh, que realmente no le haga justicia, no le haga justicia ni al artículo, ni a COSIC, ni a la profundidad que tiene y la complejidad que tiene. Entonces, vamos allá. En la primera diapositiva, que es la que estáis viendo ahora, tenéis la estructura de la introducción. En la introducción, lo que vimos fue, lo primero, que por qué es importante leer a COSIC. ¿Por qué COSIC? ¿Por qué hemos leído el libro de COSIC, de Dialéctica de lo Concreto? ¿Y por qué nos ha parecido interesante traerlo a un seminario y compartirlo? No es un, algo de erudición o algo de gozo intelectual, sino que creemos que lo que habla Cosic es importante. Y es importante porque al final está hablando de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nosotros mismos, de cómo nos entendemos, de cómo podemos conocer esa sociedad en la que vivimos para luego poder transformarla. Nos parecen temas centrales y fundamentales. Entonces, creemos que Cosic es un autor que tiene muchísimas cosas que decir al respecto. ¿Vale? Luego hicimos una pequeña cata de lo que se puede encontrar en dialéctica de lo concreto, porque al final el artículo no es una exposición sistemática del libro, no es una reseña, es una interpretación que hicimos Jorge y yo en torno a lo que consideramos más fundamental. Pero bueno, en el libro de Cosic, Dialéctica a lo concreto, encontramos dos cosas. Una interpretación del pensamiento de Marx, que nos va a ayudar muchísimo a clarificar muchas cosas de las que vayan surgiendo en torno a El Capital o cualquier otro texto de Marx, y también en torno a la tradición marxista, porque luego si leemos El eclipse de la fraternidad o cualquier otro libro, pues bueno, van a salir ahí tendencias políticas marxistas, más ortodoxas, más humanistas. Entonces, este texto de Cosic nos puede ayudar. Y por otro lado, lo que nos aportaba dialéctica a lo concreto es una reflexión sobre cuáles son esos límites, esos obstáculos y las posibilidades que tenemos para comprender cómo funciona la realidad social y poder transformarla de una manera pues consciente y con una intención emancipadora. Todo esto nosotros lo hemos articulado a través de tres conceptos que son los que veis aquí en un triángulo, ¿no? Tres conceptos que se muchísimo, están totalmente interrelacionados, que son el de teoría, el de realidad y el de praxis. Como hemos visto, para que se pueda dar conocimiento, tienen que darse mínimo esos tres elementos, ¿vale? Una persona que conozca, un objeto que sea conocido y el proceso mediante el cual esa persona es capaz de conocer ese objeto. Esos tres protagonistas deben de comparecer. Y por último, en la introducción, al final, también tenéis una especie de adelanto de lo que podemos encontrar en el artículo. ¿Vale? Hay un primer punto, que es el que hemos leído hasta ahora, que básicamente lo que hace es clarificar los principales conceptos.
qué es la realidad, qué es el conocimiento y qué somos las personas o quiénes somos las personas. A continuación, en este segundo punto que empezaremos hoy, supongo, ya nos metemos de fondo en el objeto de estudio específico que queremos abordar, que es la realidad social, que como luego leeremos, tiene algunas particularidades, tiene algunas dificultades, no es un objeto de estudio cualquiera. Y por último, abordaremos el proceso, ese proceso cognoscitivo que una persona, según Cauchy, ¿no? debe de transcurrir, debe de quemar una serie de etapas y realizar una serie de acciones para poder llegar a comprender la realidad social. Ya finalmente una conclusión donde trataremos de sintetizarlo todo. Entonces, eso es la introducción. Si pasamos a la diapositiva número 2, ¿sí? Y nos metemos ya en el punto 1, el problema del ser humano y su mundo, las dificultades para conocer la realidad. Si os fijáis, durante todo este punto hemos tratado de abordar el tema de una manera lo más general posible. Y nos hemos hecho preguntas muy básicas. Lo tenemos en la esquina inferior derecha. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el ser humano? ¿O quién es el ser humano? Estas tres preguntas son tres preguntas básicas para la filosofía, desde la antigüedad griega, desde el nacimiento de la filosofía. Y como vemos, dependiendo de la época histórica en la que estemos, esas preguntas se han ido respondiendo de una manera o de otra. Y además son tres preguntas que están totalmente relacionadas. La pregunta por el conocimiento, como dice Cauchy, debe de ir precedida necesariamente por la pregunta de qué es la realidad. Y para poder responder a ambas preguntas es necesario que analicemos el sujeto que pretende llevar a cabo esa acción, que es el conocimiento. Entonces debemos de abordar pues, cuáles son sus limitaciones, sus posibilidades, el proceso mediante el cual conoce. Pero todo esto lo estamos haciendo en una dimensión muy general, muy básica. No estamos diciendo ahora exactamente cuál es esa realidad que pretendemos conocer, ni el ser humano, ni estamos hablando de un ser humano específico, estamos hablando en general. Ya llegaremos a lo específico en este siguiente punto que vamos a empezar hoy, cuando hablemos ya de la realidad social. Vale, entonces aquí yo he hecho un esquema, como veis, en el que tenemos dentro de ese cubo que pretende simbolizar la realidad, el conjunto, ¿no? de todo lo que existe, vemos como la cosa, el árbol con su realidad extramental, con su tronco, sus hojas que podemos tocar, que podemos oler. Ese mundo externo a nosotros nos afecta a través de nuestros sentidos, ¿no? Los sentidos, por si me permitís la vulgaridad, no tienen un botón de off. Yo abro los ojos y automáticamente percibo unos estímulos. Y las orejas igual, percibo los sonidos, quiera o no quiera. A menos que, obviamente, tenga un accidente y me quede invidente o me quede sordo. Eso sería otra cosa. Bueno, entonces, esa cosa nos afecta. Y nosotros, con esos datos de los sentidos, esas intuiciones sensibles que dice Kant, las ordenamos y las unimos a unos conceptos, a categorías que nosotros mismos colocamos para formar el fenómeno. El fenómeno, como vemos, tiene una flecha que es bidireccional. Esta flecha es bidireccional porque el sujeto participa de la construcción del fenómeno. Nosotros construimos el fenómeno con dos elementos, con dos piezas, que son las que tenemos en la parte de la derecha. Ese fenómeno se construye porque nuestra sensibilidad nos proporciona intuiciones sensibles. Nuestros sentidos nos aportan información, ¿sí? Nos aportan información sobre ese objeto. Y además, nosotros colocamos unos conceptos, unas categorías y unas proposiciones que nos permiten ordenarlo, formando una representación, y me gusta mucho hacer hincapié en esa palabra, una representación mental, intelectual,
de esa cosa, ¿no?, que tenemos en el mundo exterior. Claro, aquí nos dirá Kant y también nos dirá Marx y también nos dirá Cosick que nuestro conocimiento solo puede versar sobre fenómenos, sobre esa representación intelectual que nos hacemos de la realidad. De cómo es la realidad, nada podemos saber. Lo que sí podemos saber es de esa realidad tal y como nosotros nos la representamos, a través de los fenómenos, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos estos elementos, ¿no? Y como vemos, al final, en la parte superior izquierda del cubo, que pone conocimiento, ¿no? Al final todo se está jugando en el plano mental, en el plano intelectual. El conocimiento es un proceso que sucede en nuestra cabeza, ¿vale? Es contraponer fenómenos, contraponer contenidos mentales para extraer de ellos un conocimiento. Vale. Hasta aquí la diapositiva número 2. Ahora bien, en la diapositiva número 3, que es la primera diapositiva que vimos, esta diapositiva ya la tenéis, tiene muchísima información, no pretendo aburriros de nuevo exponiéndola, ya la expusimos, además está plagada de conceptos muy técnicos que ya abordamos en una sesión pasada. Este es el proceso de conocimiento que dice Marx, a través del cual funciona el ser humano. Entonces, como aquí hay una serie de flechas que nos explican cuál es ese proceso. Por resumirlo brevemente, tenemos en la parte izquierda la realidad extramental, ¿no?, que Marx llamaba concreto real o concreto mismo, que nos afecta. ¿Qué nos afecta? En este caso ya pasamos a la parte de la derecha, a la parte de la epistemología. A partir de ahí nosotros tenemos que intentar, ¿no?, crear un conocimiento que siempre tenga como referencia a los objetos que están en el exterior. Nosotros no elaboramos conocimiento en el vacío, en el aire, sino que tratamos de producir un conocimiento sobre objetos, sobre cosas que están fuera de nosotros, a pesar que ya dijimos que ese conocimiento siempre es asintótico, siempre es imperfecto, ¿vale? Por las limitaciones sensoriales e intelectuales que tenemos como seres humanos, que son consustanciales a nuestra propia naturaleza. Y eso es un límite infranqueable. A partir de aquí, ¿cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es que nos hacemos una representación de la realidad que es inmediata, que es caótica, que es confusa, que dijimos que era abstracta. Abstracta porque no está bien definida. Sus líneas, ¿no?, las líneas que le dan forma, ¿no?, que la definen, esas características que nos permiten comprenderla, están difusas. Aquí es el terreno un terreno muy ideológico, un terreno que está muy contaminado por todos esos modelos, ideas y teorías que circulan a nuestro alrededor. Ahora bien, este primer modelo, que nosotros diríamos que es de sentido común o que es el primero que tenemos, aunque sea imperfecto y abstracto, es lo que Cosick llama pseudoconcreción. Hay gente que se queda aquí. Hay gente que se queda en este primer modelo ideológico, impreciso, que simplemente se queda en las apariencias y vuelve a la realidad a intentar conocer la realidad con ese modelo o esa teoría imperfecta. Claro, el resultado sigue siendo un resultado malo, porque no es capaz de comprender la realidad con ese primer modelo. Por lo menos no en toda su profundidad. Vale, a partir de aquí se inicia un proceso que es el proceso científico y el proceso filosófico, que sí que es verdad que siempre la filosofía y la ciencia siempre se ejercen y se practican en un momento de la historia y en una sociedad y en una cultura concretas.
Ahora bien, que se desarrolle en un momento de la historia no significa que esté totalmente determinada o totalmente condicionada por ese entorno. La ciencia intenta abstraerse, ¿no? No tener en cuenta todos esos condicionamientos culturales e ideológicos que contaminan nuestra mirada. De ahí que la ciencia se esfuerza muchísimo por ser muy precisa en todas aquellas cosas de las que habla. Por eso, en un laboratorio, todos los parámetros, todos los valores que se ponen en juego se intentan medir al milímetro, se intentan controlar todas las variables. Vale. Dentro de este proceso hay dos partes fundamentales, dos pasos fundamentales: el análisis y la síntesis. El análisis es dividir el objeto de estudio, que puede ser cualquier cosa, desde un mineral a una reacción química, pasando por cualquier cosa que os imaginéis. Dividir en sus partes más simples para comprenderlas. Pero luego esa actividad de análisis, de división, necesita reintegrarse en el conjunto a través de una operación que se llama síntesis. Primero, dividimos el puzzle, ¿no? El objeto de estudio, en muchas piezas y las analizamos uno a una para ver qué función tienen y cómo se comportan. Pero luego hay que volver a montar el puzzle, ¿no? Para verlo en su conjunto, para verlo funcionar de nuevo en su conjunto. Yo siempre pongo la metáfora o la imagen de un reloj. Un reloj es un aparato muy complejo que tiene muchísimas piezas y cada una de ellas pues tiene una función muy concreta y muy específica. Si tú quieres comprender el funcionamiento de un reloj, debes de comprender qué función realiza cada pieza, pero también deberás armar de nuevo todo el reloj para ver cómo se comportan esas piezas entre sí. Claro, esta es una práctica, la práctica teórica, la práctica científica, la práctica filosófica, que es muy dura, que requiere de mucho esfuerzo. Y después de todo este esfuerzo de clarificación conceptual, de modelos cada vez más perfectos, de ese trabajo científico y filosófico, entonces, después, como resultado, conseguimos otro modelo, ¿no? Pero esta vez no es el primer modelo que teníamos, contaminado de ideología, contaminado de ideas comunes, eh, sino que tenemos un modelo que es más riguroso, más explicativo, que tiene un valor para comprender la realidad muchísimo mayor. Claro, este modelo siempre es susceptible de mejorar, de ser mejorado. Pero una cosa que tienen estos modelos, que Kossig llama la totalidad concreta, es que son capaces de incorporar sin contradicción, ¿no? O de explicar hechos o fenómenos nuevos. Entonces, cuando un nuevo hecho, un nuevo fenómeno se introduce en el modelo, este es capaz de asimilarlo y de explicarlo. Aquí, este modelo sí es concreto, porque todo está muy bien definido, todo se conocen las características, las funciones de cada parte, las relaciones, las conexiones que se establecen entre las diferentes partes. Vale, aunque sea concreto porque es preciso, está hecho de conceptos y de teorías que son abstractos, mentales, ¿no? Mentales. De ahí que la línea de abajo, como veis, pone, vamos de lo abstracto a lo concreto. De aquello que es impreciso, de este primer modelo impreciso, nos vamos al final del resultado, si lo hemos hecho bien, si la ciencia y la filosofía han hecho bien su trabajo, tendremos un modelo más concreto, más concreto. Claro, este era el proceso, y luego ya, cuando una vez tenemos el modelo, perdón, ya devolvemos la mirada de nuevo a esta realidad extramental y, claro, este modelo es una herramienta mucho más eficaz para explicarnos
por qué suceden las cosas, por qué las percibimos de ese modo y, en consecuencia, poder intervenir en ellas. El ser humano, por ejemplo, a la vista está del desarrollo de la ciencia, del desarrollo de la tecnología y del desarrollo material que hemos tenido, ha debido de hacer modelos buenos para comprender la naturaleza y para comprender un montón de cosas. El ser humano manipula cultivos, el ser humano crea satélites y los pone en órbita en el planeta. Para todo esto es necesario tener modelos muy eficaces, muy eficaces. De lo contrario, todo este tipo de innovaciones no tendrían éxito. Ahora bien, que estos modelos explican al 100% cómo funciona la realidad, eso no se puede decir, ¿vale? Al menos tienen una eficacia y se aproximan mucho y su eficacia y su coherencia interna y lógica, si nos lo muestran, eh, perfecto. Y que hay campos de la ciencia o alguna rama, alguna disciplina donde dominamos mucho ese objeto de estudio, correcto. Pero la realidad, como dijimos, siempre es mucho más compleja que esos modelos y esos modelos siempre son susceptibles de ir mejorando y de ir puliéndose. Vale, vámonos a la diapositiva número 4. Aquí vamos a intentar responder a las 3 preguntas que nos habíamos planteado en la diapositiva número 2 al inicio del punto 1. En el inicio del punto 1, nosotros nos hemos planteado 3 preguntas. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el conocimiento? ¿Y qué es el ser humano? Y Cosick lo va a responder. Lo va a responder. Nos dirá, en primer lugar, ¿qué es la realidad? Y él dice que nosotros, como hemos comprendido, no podemos saber, ¿no? Cómo es la realidad extramental, pero lo que sí tenemos, ¿sí?, es un modelo capaz de relacionar y de conectar de manera significativa los hechos. Nosotros construimos modelos para poder comprender esa realidad extramental. Entonces, él va a decir que la realidad es una totalidad concreta. Pero esta totalidad concreta no es algo ontológico, no es algo extramental. La totalidad concreta es un modelo, es una teoría que nosotros tenemos en nuestra cabeza y que nos permite comprender eh, el funcionamiento o dar una explicación más o menos satisfactoria a los hechos que nos rodean y al funcionamiento del mundo y de la sociedad que nos rodea. Pero ya os digo, esa totalidad concreta, ese modelo que nos permite comprender lo que sucede o explicar lo que sucede, es susceptible siempre de ser mejorado. Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es el resultado, ¿no? Es el resultado que obtenemos después de todo este proceso que hemos comentado en la diapositiva anterior. Y es una manera de apropiarnos de manera intelectual de esa realidad. Nosotros tratamos de reproducir, volver a producir en nuestra cabeza de manera intelectual, a través de conceptos, de modelos, a través de todas estas herramientas que tenemos, intentamos reproducir esa realidad intentando dar una explicación a eso. Vale, una pieza fundamental es lo que Cosick llama esencia. ¿Vale? Ya dijimos que esta palabra, tiene muchas connotaciones en filosofía y tiene una historia muy unida al idealismo y a Platón, ¿no? Claro, pero Cosick no la entiende con esa connotación idealista. La esencia para Cosick es esa estructura lógica que las personas, que los sujetos hemos construido a partir del fenómeno, a partir de tal y como captamos, ¿no?, o nos afecta esa realidad, y que nos permite explicar básicamente 2 cosas. Cómo se nos manifiesta el fenómeno y la función que ese fenómeno tiene
en el conjunto junto al resto de cosas que suceden en la totalidad concreta. Entonces, resumiendo, para Cosick, conocer es conocer la esencia del objeto que estamos estudiando. ¿Sí? Y esa esencia, esa estructura, nos debe explicar dos cosas. Cómo y por qué se nos muestra de un modo y no de otro ese fenómeno, y cómo se relaciona ese fenómeno con el resto de fenómenos o de hechos. Aquí es donde insistía yo, bastante pesado, con poner el ejemplo del universo. Porque el modelo heliocéntrico de Copérnico tiene que explicarnos por qué yo veo, percibo que las estrellas se mueven de esta manera, o por qué percibo que un planeta tiene un movimiento retrógrado. Me tiene que explicar el por qué yo veo lo que veo de este modo y no de otro. Y además me tiene que explicar cómo todas las diferentes piezas del universo se relacionan entre sí. ¿Qué relación tienen las órbitas con la posición de los planetas o con las estaciones o con... ¿Vale? Entonces, el conocimiento es un conocimiento de la esencia, que nosotros le hemos quitado todo ese disfraz idealista o de la tradición filosófica y lo hemos explicado como esa estructura del fenómeno que nos permite explicar cómo y por qué se nos muestra de ese modo y cómo se relaciona con el resto de cosas. Si bajamos bajo, vemos más o menos cuál sería el proceso de ese conocimiento. Primero tenemos el fenómeno, que hemos dicho que es una representación mental, que esa representación mental, por cierto, tiene una parte de ella, que es dada por la experiencia. ¿Qué parte del fenómeno es la que nos proporciona la experiencia? La que se nos da de manera pasiva, sin que nosotros queramos. Todos los datos de los sentidos. Todo lo que viene de los sentidos, todo lo que viene de la experiencia, nos es dado. Esa realidad que tenemos extramental, ¿no? Nos afecta, queramos o no queramos. Ahora bien, el fenómeno es algo que nosotros vamos a definir como algo construido. ¿Por qué? Porque esos datos de los sentidos en bruto no son nada. Esos datos de los sentidos deben de ser ordenados gracias a las categorías y a las intuiciones puras que dijimos, si os acordáis, del espacio y del tiempo. Nosotros cogemos esos datos de los sentidos y los colocamos en un espacio, los colocamos en un tiempo, le aplicamos categorías. Por eso que el fenómeno, la materia prima del fenómeno, los datos sensibles que forman parte de ese fenómeno son dados. Sin embargo, nosotros lo construimos aportando a esa materia en bruto, ¿no?, de los sentidos, lo construimos con esos conceptos y categorías. Ahora bien, después del fenómeno, nosotros pasamos a construir, eso sí que es construido al 100% por nosotros los sujetos, para construir esa esencia, esa estructura lógica que nos va a permitir comprender el fenómeno, tanto su apariencia como su funcionamiento. Pero si nos quedáramos en ese punto, en el punto de que hemos construido una estructura lógica que nos explica el fenómeno, no habríamos acabado la tarea. Porque ahora debemos de colocar ese fenómeno en relación con todos los fenómenos que están a su alrededor y que se relacionan con él. Aquí en el dibujito, que estamos siguiendo todo el rato el ejemplo de un árbol, vemos como al final lo colocamos en el lugar que le corresponde dentro de esa totalidad concreta, dentro de ese modelo mucho más amplio, ¿sí? Que nos ayuda a tener una visión de la realidad en toda su complejidad, ¿no?, en toda su extensión. Aquí vemos pues que conocer cómo funciona un árbol, si tú realmente quieres saber cómo es un árbol y cuál es su proceso de desarrollo y la lógica que rige su crecimiento y los frutos y cómo se alimenta, es fundamental que luego lo ubiques dentro de su entorno.
¿no? Y que lo ubiques en relación, por ejemplo, a los animales que lo polinizan o en conexión con los seres humanos que se aprovechan de sus frutos. Por eso que es muy importante tener en cuenta que el conocimiento, para que sea un conocimiento satisfactorio, tiene que cumplir con esos requisitos. Explicarnos por qué el fenómeno se nos muestra de esa manera, explicarnos cómo funciona, cuáles son las relaciones entre sus diferentes partes y cuál es su función dentro de la totalidad. Vale. Y por último, Cosick nos contesta quién es el ser humano. De hecho, Cosick, de manera muy poética, en vez de preguntarse qué es el ser humano, como si se tratara de un objeto, ¿no? Ese qué hace referencia a un objeto, ¿no?, inanimado, Cosick dice, no, la pregunta no es qué es el ser humano, sino quién. Le da, ya en la pregunta le está dando un estatuto de activo, un estatuto transformador. Y él dice que el ser humano es principalmente praxis. Ahora bien, ¿qué es esta praxis? Que Cosick, yo me aventuro, ¿no? O voy a afirmar de manera rotunda que él considera que es la naturaleza humana es praxis. El ser humano es praxis. El ser humano, al contrario que le ocurre a los animales, necesita modificar su entorno, no puede adaptarse a él de manera automática o instintiva. Es cierto que hay muchos animales que construyen sus madrigueras, que hacen nidos, hay animales que sí modifican el entorno en el que viven, ¿no? Pero no al nivel de los seres humanos. Los seres humanos necesitamos, con nuestra actividad intelectual y material, crear nuestro propio mundo, configurarnos a nosotros mismos. Por eso, aquí vemos que el ser humano siempre está entrando en contacto intelectual y material con su entorno, con su mundo. Y de esa manera, a través de esa actividad intelectual y material, es como se comprende, cómo va transformándose a sí mismo al tiempo, a la vez que va transformando su entorno. Claro, esta praxis siempre se realiza en una sociedad y en un momento histórico concreto. Por tanto, como veremos a lo largo del artículo, os anticipo un poco, dentro del modo de producción capitalista, esta actividad intelectual y material que realizamos adquiere, ¿no?, unas especificidades muy concretas que no tendrían por qué ser las mismas en otro modo de producción. Eso sí, el ser humano siempre necesita ser praxis, necesita intervenir de manera intelectual y material para comprender y transformar el mundo que le rodea y a sí mismo, al tiempo que lo hace. Pasamos a la quinta. En la quinta, que eso ya es casi lo que leímos. Yo creo que esto puede ser ya lo que leímos en la última sesión. Vimos que para poder llevar a cabo este proceso de conocimiento, para poder pasar del fenómeno a luego crear y construir una estructura lógica que nos lo explique y nos permita comprender cómo se engarza dentro de la totalidad concreta, ¿no?, en relación con el resto de cosas, dijimos que hay dos problemas, dos obstáculos o dos dificultades fundamentales. Conocer no es fácil. De ahí la famosa frase de Marx, esa de, ¿no?, que Jorge nos desveló la génesis histórica de la frase en el conocimiento, en la ciencia, en la filosofía, no hay caminos reales. Es muy difícil. Es una tarea muy laboriosa. Y hay dos dificultades principales para Cosick. La primera es que el fenómeno nos engaña. Como vimos, como yo insistí con el ejemplo del universo, al mirar el universo, al tener una observación directa, una experiencia cotidiana, al mirar el cielo, ahora salgo a la calle y miro al cielo, el cielo me está dando una imagen de su funcionamiento engañosa, ¿sí?, que yo voy a tener que desentrañar. Y por otro lado está la práctica cotidiana, que es este tipo de praxis que os decía yo, que sucede a lo largo de la historia humana, siempre sucede,
Pero en el caso del capitalismo veremos que esa praxis cotidiana pues tiene más consecuencias. De hecho, este punto, la segunda dificultad, la de la práctica cotidiana, se desarrolla en este segundo punto que vamos a leer a continuación. Vamos a analizar este primer punto, que es el que hemos puesto nosotros en el primer apartado. Cosick dice que, claro, el fenómeno que tenemos nosotros en nuestra mente y, como ya repito, hemos construido a partir de los datos sensoriales de la cosa, por eso la flechita que veis que va de la cosa al ser humano, porque el ser humano recibe de manera pasiva esos datos de los sentidos y luego construye un fenómeno, ¿no? Con esos datos de los sentidos y con los conceptos. Ahora bien, ese fenómeno es engañoso, no nos muestra, no nos dice cuál es esa estructura que explica su funcionamiento. De hecho, nos deja perplejos muchas veces. Aristóteles decía que una de las principales motivaciones del nacimiento de la filosofía fue el asombro, ¿no? Y la estupefacción al ver que no se comprendía lo que se estaba viendo. Había que encontrar una explicación al mundo, al por qué las cosas sucedían de esa manera y no de otra. Pues bien, eso nos dice Cosick, que el fenómeno no nos muestra la esencia. Claro que no, claro que no, porque nosotros no tenemos acceso, ¿os acordáis?, a esa estructura más profunda de la realidad. Nosotros solo tenemos acceso al fenómeno. Ahora bien, ¿qué pasa que dice Cosick? Claro, si el fenómeno, la realidad tal y como la percibimos y tal y como nosotros nos la representamos, no tuviera absolutamente nada que ver con la esencia, entonces el conocimiento sería imposible. Acordaos, el conocimiento para Cosick es conocer esa esencia que nos va a explicar el funcionamiento del fenómeno y su manifestación. Por tanto, él dice, esa ocultación, ese engaño que realiza el fenómeno, no puede ser definitivo, porque de lo contrario sería imposible. Y aquí es donde vamos a introducir la famosa imagen que nos ha cedido nuestro compañero Henry de la sandía. Porque, claro, el fenómeno y la esencia, igual que dijo Henry de la corfa, ¿no? La cáscara de la sandía y el interior de la sandía, forman un único objeto, forman parte de una única realidad. El fenómeno es nuestro único camino, el único camino que está abierto para poder nosotros acceder a construir, ¿no?, una esencia que lo explique. Para poder llegar a la esencia, a la estructura lógica que nos va a explicar el funcionamiento de la realidad, para poder acceder ahí hay que pasar por el fenómeno. No tenemos otra vía, otra opción. Entonces, ahora bien, la parte inferior de abajo. Claro, necesitamos atención, necesitamos dos cosas. Hemos llegado a un punto donde necesitamos dos cosas. Uno, presuponer que existe esa estructura. Nosotros no tenemos acceso a ella, solo al fenómeno. Por tanto, tenemos que presuponer que esa regularidad con la que suceden las cosas, por ejemplo, eso se ve muy bien en la naturaleza, esa regularidad, esa repetición, pues sucede porque realmente hay una estructura lógica y una explicación eh, que así hace que suceda. Entonces, lo primero es presuponer que esa estructura existe, pero es una presuposición, porque ya hemos dicho que nosotros tenemos acceso vetado a esa esencia. Mira si lo tenemos vetado, que no lo descubrimos, sino que la construimos. Y luego, como hemos comentado, ese proceso para construir esa esencia, esa estructura lógica, a partir del fenómeno, de esa representación que nos hacemos de la realidad, tenemos que hacer todo ese proceso que hemos explicado en la diapositiva 3, de la diapositiva que os paseamos la otra vez, está tan amplia con tanta información, que tenemos que hacer todo ese rodeo, nos dirá Cosick, que no es otra cosa que la actividad teórica que llevan a cabo la filosofía y la ciencia. Por tanto, si nos vamos a la parte inferior derecha de esta diapositiva, veremos. Lo primero que hago yo es captar el fenómeno, ¿no? Representarme
un fenómeno en la mente sobre la realidad externa. Luego, en un segundo paso, debo de presuponer que este fenómeno, que es lo único a lo que yo tengo acceso, tiene una estructura detrás que me lo puede explicar. Y ya, definitivamente, trato de, a través de una actividad teórica de análisis y de síntesis, ¿no? Trato de construirme un modelo que sea capaz de explicar con la mayor precisión posible y con la mayor complejidad posible el funcionamiento de ese objeto, ¿vale? O de esa parte de la realidad. Por tanto, y en resumen, para resumir esta diapositiva, los fenómenos, la realidad tal y como la percibimos en un primer momento, nos quiere engañar. Tú a la realidad, para que te explique cómo funciona, debes interrogarla. Y es un rehén, ¿no? Es un prisionero, la realidad, muy tozudo. No suelta prenda, ¿vale? No le gusta desvelar los secretos, es como un mago. No le gusta desvelar sus trucos. Entonces hay que insistirle con experimentos, con teorías, una y otra vez, para que así, al final del proceso, consiga desvelarnos parte, ¿no? O nos permita construir un modelo que al menos tenga eficacia a la hora de explicarnos cómo funciona. Pasamos a la diapositiva 6 y vamos a abordar la segunda de las dificultades principales que nos dice Cosi que tenemos a la hora de conocer. Él dice que nosotros en nuestro día a día, eh, manipulamos, ¿no? Utilizamos las cosas de una manera espontánea, de una manera, vamos a decir, mecánica, instrumental. Yo llego a casa, abro el grifo, enciendo la tele, cojo la bicicleta para ir a trabajar, voy a comprar al supermercado una barra de pan o cualquier cosa que quiera comprar y realizo un montón de tareas, entro en contacto con el mundo que me rodea de una forma inconsciente, ¿no? De una forma mecánica, por costumbre. Ahora bien, esta forma de entrar en contacto con el mundo, que es lo que llama Cosi práctica cotidiana, que la palabra misma, el nombre ya es muy explicativo, ¿no? Lo que hacemos en nuestro día a día, él dice que también va a condicionar, también va a condicionar nuestras posibilidades de conocer. Aquí en este punto simplemente hemos introducido el concepto como esa actividad manipulativa, utilitaria e instrumental, con la que entramos en contacto intelectual y material con nuestro mundo más cercano, y lo vamos a desarrollar ahora en la siguiente diapositiva, ¿vale? Simplemente Cosig nos va a decir que la realidad social, que al final es el objeto de estudio que más nos interesa, que es el que Cosig aborda, para entenderla tenemos que entender esa génesis y ese desarrollo lógico e histórico. Si nosotros queremos comprender cómo está organizada, cómo está estructurada, cómo funciona nuestra sociedad moderna, que es una sociedad que se define por la hegemonía total del modo de producción capitalista, si queremos comprender todos esos fenómenos que suceden a nuestro alrededor, es muy importante que entendamos el proceso histórico que nos ha llevado a esta situación, que por eso vamos a leer los dos próximos libros, ¿no? El de Capitalismo y Democracia de Fontana y de El eclipse de la fraternidad. Nos van a explicar todo ese proceso político y todo ese proceso histórico que nos han llevado hasta aquí. Pero también tenemos que comprender ese objeto de estudio, su funcionamiento interno, las lógicas, el movimiento de este sistema. Y eso es lo que nos lo va a proporcionar el capital. O sea, aquí Cosig, vamos a decir que nos ha desvelado o ha inspirado la trayectoria que va a seguir estos jueves marcianos. Vale, y nos dirá Cosig, hombre, pues si quiero conocer la realidad social,
lo que deberé hacer será construir es un modelo teórico que me lo explique, que me la explique, que sea capaz de revelarme pues cuál es esa estructura, cuál es esa lógica, cuáles son los elementos que intervienen, qué relaciones hay entre cada elemento. Los más veteranos o los que habéis tenido un contacto con el Capital, veis cómo Marx poco a poco va añadiendo conceptos y va añadiendo y relacionando esos conceptos para crear un modelo, ¿no?, que nosotros consideramos que es el mejor modelo, no porque Marx nos caiga bien, sino porque creemos que es el modelo que tiene un mayor poder explicativo, que nos explica mejor el funcionamiento de esta sociedad moderna capitalista y el que nos permite, justamente por tener ese poder tan grande, ese poder explicativo tan alto, que nos permite intervenir en esta sociedad para transformarla con más posibilidades de éxito y con una intención emancipadora. Vale, entonces, dicho esto, esto sería la recapitulación de todo lo que hemos leído. Sí, es verdad que a través de dibujitos y espero que haya servido un poco para refrescar las cosas que hemos leído. Y en la última diapositiva, la última, la séptima, ya aquí ya estoy haciendo un avance. Aquí ya estoy haciendo una introducción a esto que vamos a leer en esta sesión. Y aquí Cosick, el título nos dice, la realidad social. Ya hemos pasado a la realidad social. Ya no vamos a hablar de la realidad en abstracto, ¿no? Ni vamos a poner ejemplos de los árboles o el universo o cualquier ejemplo o analogía que se nos ocurra. Ya no estamos hablando de la realidad en abstracto, estamos hablando de la realidad social, que es un objeto de estudio muy concreto, ¿sí? Y el título dice, un claroscuro de verdad y engaño. Porque como veremos, la realidad social, como ocurre con todos los fenómenos, no nos muestra su funcionamiento a simple vista. ¿Os imagináis abrir la ventana o salir a la calle y comprenderlo todo a la primera? Entonces yo, que soy profesor de instituto, me quedaría sin trabajo. Todo el mundo abriría la ventana, miraría por la ventana y diría, uy, está todo claro. Ya no hace falta estudiar ni reventarse la cabeza contra el escritorio. Vale, en este punto yo voy a hacer una pequeña introducción. Cosing nos dice que el ser humano vive, el hábitat del ser humano es la cotidianidad, lo cotidiano. ¿Qué es esta cotidianidad? Bueno, pues es la organización diaria que tenemos nosotros todos los días. Pues nos levantamos, desayunamos, vamos a trabajar, luego recogemos algo de la tintorería, llevamos a las niñas y a los niños al colegio y tenemos pues normalmente tareas y encargos y cosas parecidas, ¿no? Y esta organización diaria, esta cotidianidad, se destaca porque hay una repetición, ¿no? Una reiteración de acciones, ¿no? Al final, siempre son las mismas, ¿no? Siempre son las mismas. Incluso Cosick dice una cosa curiosa porque dice, no nos engañemos, cuando pasa algo excepcional, ¿no? Cuando hay un día que te saca de la rutina, eso continúa siendo cotidianidad, ¿vale? Ahora veremos por qué lo dice. Esta cotidianidad se caracteriza por esta práctica cotidiana que hemos comentado antes, esa acción inconsciente que hacemos todos de manera rutinaria, de manera irreflexiva, para realizar las actividades que tenemos que realizar en este momento. Claro, él dice que dentro de esta cotidianidad el ser humano está inmerso en una preocupación. Atención a la palabra, porque esa preocupación, como veis, tiene el prefijo separado con un guión. Esto es así porque Cosick no se refiere a este estado de ansiedad por el futuro, ese estado anímico de estar preocupado por algo. Mi padre tiene una operación, estoy preocupado de que todo salga bien. Cosick no se está refiriendo a este significado de preocupación. Cosick se refiere a esa anticipación constante en la que vivimos. Vivimos pensando en cuál es la siguiente tarea que tenemos que realizar. Coño, que me acuerde yo, que me acuerde de mañana que tengo que ir al ayuntamiento a pagar la tasa de la basura y a las 7 he quedado con mi amigo.
sea, vivimos siempre preocupados, ¿no? Nos ocupamos con antelación de las cosas. Y al final todo esto, toda esta práctica cotidiana, toda esta organización diaria, toda esa reiteración de acciones, esa preocupación, al final tiene un objetivo claro, que es el de satisfacer pues, estas necesidades inmediatas que tenemos todos. Ahora bien, ¿qué pasa? Que toda esta cotidianidad en la que vivimos condiciona mucho nuestra comprensión del mundo. Y es precisamente esa cotidianidad la que crea, la que nos empuja a crear ese primer modelo que hemos llamado nosotros y que Kosil llama pensamiento común o cotidiano y que Marx llama concreto representado. Este primer modelo cargado de ideología, este primer modelo vago, impreciso, y que, atención, porque ese modelo esa reproducción inmediata que nos hacemos de la realidad a través de nuestra práctica cotidiana, sin pensar mucho, ya os digo, de manera espontánea, no tiene ningún valor cognoscitivo. A nivel de conocimiento, no aporta nada, pero nada porque no nos revela esa estructura que decíamos antes que nos permite comprender por qué suceden las cosas de ese modo. No. Pongo un ejemplo. Yo voy al supermercado, cojo de los estantes aquello que necesito, voy a la caja y pago. Y me guardo las cosas en la bolsa y me voy. Esta acción de ir a comprar, sí, yo lo he hecho perfectamente. Mi objetivo era conseguir una barra de pan y la he conseguido. Ahora bien, con total éxito. Ahora bien, ¿yo comprendo el funcionamiento del dinero? Acabo de utilizar dinero a las mil maravillas, con una efectividad práctica total. Pero yo comprendo qué es el dinero, comprendo lo que he hecho, comprendo cómo funciona ese intercambio entre dinero y mercancía, comprendo que el dinero es un equivalente universal, comprendo que el dinero tiene un fetichismo que no me permite... Comprendo todo esto que Marx nos explica, por ejemplo, cuando habla del dinero. O pongo un ejemplo más cotidiano. Cuando voy en bici a trabajar, yo comprendo cuáles son las leyes físicas que me están permitiendo a mí avanzar con la bici. O si me enchufo la tele, yo sé cuál es el funcionamiento de los tubos catódicos que hay dentro de la tele y cómo funcionan la antena, las energías magnéticas que permiten que mi antena capte la señal de un repetidor que a su vez está conectado con un satélite. No, yo no sé nada de cómo funciona todas esas cosas que yo estoy haciendo. Ahora bien, tengo una efectividad práctica perfecta. Por tanto, la práctica cotidiana y este primer modelo, ya hemos dicho, ideológico, impreciso, no tienen valor cognoscitivo. Eso sí, me permiten ir por el mundo, ¿no? Con total efectividad y realizar mis tareas sin ningún problema. No es necesario conocer cómo funciona la realidad social para desenvolverte en ella con éxito. Claro, esto lo que produce, dirá Kossick, es que nos engaña porque la cotidianidad, todo este sistema que nosotros sostenemos con nuestras acciones, llega un momento que se nos muestra como si fuera algo ajeno a nuestras acciones, ajeno a nuestra voluntad. Hay un sistema social que funciona de una manera y nosotros nos movemos como pez en el agua. Ahora bien, ¿somos conscientes, igual que son conscientes los peces de que están en el agua? O sea, un pez sabe que su entorno no es la totalidad del mundo, que también hay animales terrestres. No, un pez sabe que está mojado. No, pues nosotros es igual. Nosotros nos manejamos en este mundo, nos manejamos en este sistema sin cuestionarlo. Y no nos lo cuestionamos porque en nuestras acciones diarias tenemos éxito. Todo funciona.
O sea, no tengo por qué ponerme a pensar y a problematizar algo que no se me muestra contradictorio o que no se me muestra problemático. ¿Qué pasa? Y con esto acabo. Pues que esta práctica cotidiana que yo he dicho que es espontánea o que es irreflexiva, está muy contaminada, está muy condicionada por todos los modelos previos y hegemónicos, por nuestra educación, por nuestra cultura, por la historia del país en el que hemos vivido, cómo nos han criado, por nuestro trabajo. Por tanto, que nosotros hagamos un uso espontáneo de esos modelos, no significa que tengamos un contacto espontáneo con la realidad. Nada es espontáneo. Nada es espontáneo. Nada nace de la nada. Nosotros vamos por el mundo con unos modelos que nos permiten movernos en él, pero estos modelos han sido, no se nos han inculcado a través de millones de canales, como puede ser pues los medios de comunicación, la educación reglada, la educación que le dan a cada uno en su hogar, las experiencias propias. Por tanto, nuestro mundo cotidiano, en realidad, aunque tengamos efectividad práctica a la hora de hacer nuestras tareas, no nos está dejando comprender y ver realmente cuáles son esas leyes, cuáles son esas estructuras que explican el funcionamiento de la realidad social. Ese va a ser romper, romper con esa cotidianidad, ¿sí? Va a ser uno de los requisitos fundamentales para poder comprender la realidad social. Y con esto finalizo, que ya he estado hablando suficiente. A menos que alguien tenga alguna pregunta y Jorge alguna observación, que ha estado ahí callado y miedo me da. No, me ha encantado, Fernando. Enhorabuena, Y de felicitaciones verdad por tu parte. Un gran trabajo de... que sí, yo intento, de verdad, que lo intento y sé que hay muchas probabilidades de fracaso, porque al querer hacer en 7 diapositivas, intentando que sea muy visual, con dibujos, con formas, al final, si al reducir o intentar simplificar y hacer de manera directa el mensaje, pues bueno, puedes caer en simplificaciones y en errores, claro. Pues Yo bueno, si alguien ha sido clarificador, doy la misión por cumplida. a, a ver, Pues sí, compañeras, tenéis la palabra vosotras. una pregunta. A ver, sí, han quedado todos los conceptos claros que hemos estado viendo hasta estos días, pero a empezar el segundo punto, la realidad social, ¿qué se diferencia de la anterior realidad? ¿Es diferente? ¿Es nueva? Muy bien. Sí, ¿Cómo? Sí. eh, la realidad, ¿sabes lo que pasa? Que cada objeto de estudio tiene su idiosincrasia, tiene su carácter, ¿no? No es lo mismo estudiar una piedra que estudiar un animal. No es lo mismo estudiar un objeto inanimado que se deja manipular, se deja toquitear y puedes experimentar con él todo lo que quieras y además normalmente permanece estable en el tiempo. Pues vamos a poner un ejemplo, una roca, un mineral. Yo lo llevamos a un laboratorio, le prendemos fuego, subimos los grados del fuego, luego lo congelamos, y el mineral no se queja, ¿cierto? Es muy fácil conocer ese tipo de objetos. Bueno, es más fácil conocer ese tipo de objetos que se dejan manipular con facilidad. Sin embargo, en la realidad social ya intervienen los seres humanos. Ya es un producto humano. Y ahí es una amalgama mezclada de 50.000 cosas, pero de 50.000. Porque la sociedad moderna que tenemos hoy en día, que es el mundo este en el que vivimos, tenemos, por poner algo, el racismo, el machismo, no sé, el imperialismo, la economía, las relaciones de parentesco y familiares, todo eso metido ahí. Y si te vas a lo que comentábamos antes con los acentos, y si te vas al país de al lado, resulta que sus relaciones de parentesco son otras y que las relaciones culturales permiten ciertas cosas y que aquí no se permiten. Y es un objeto que está en constante movimiento y en el que intervenimos los seres humanos, que somos
seres muy volátiles, que actuamos, que ante una misma situación actuamos de manera diferente. ¿Correcto? Entonces, estudiar ese tipo de objetos, ese tipo de construcciones humanas, es muchísimo más complicado. Muchísimo más complicado. Por eso las ciencias naturales o las ciencias pues más clásicas, la física, la química, la biología, todo este tipo de ciencias, el avance es meteórico, el avance es salvaje, son ciencias muy desarrolladas. Sin embargo, otras ciencias como puede ser ciencia, que no me gusta llamarlo ciencia, pero otras disciplinas humanas como son la política, la economía, la sociología, la historia, la filosofía, tienen un avance mucho más lento, muchísimo más lento. Por eso que estudiar la realidad social no es estudiar cualquier cosa, porque además ahí intervienen una serie de connotaciones, ¿no? Una serie de intereses políticos, ideológicos, porque yo me puedo aproximar a un mineral con una actitud desinteresada, con una actitud, vamos a decir, neutral, ¿no? Buscando una objetividad, unos datos, es algo, permitidme, un poco frío, ¿no? No tengo ningún interés. Si la roca a los 80 grados se derrite, correcto. Y si se derrite a los 81, pues a los 81, correcto también. Sin embargo, cuando tú intentas estudiar las causas del machismo o de la violencia de género, la violencia machista, claro, tú ahí no te estás aproximando al objeto con ese desinterés. Tú ahí te estás jugando algo y tú ahí tienes una intención transformadora, tienes una intención política. Sí que es cierto que tú, si quieres analizar bien las causas, va a llegar un momento que vas a tener que dejar esa ideología propia o esas ideas propias un poco al margen para poder analizar la situación con la mayor precisión y eficacia posible. Pero el objetivo inicial, esa motivación inicial para estudiar ese objeto de estudio, eh, ya parte de una posición que claramente, yo diría, eso ya es una opinión, yo diría que tiene un interés que es muy diferente al que tenemos al estudiar otro tipo de objetos. Entonces, por resumir, la realidad social es un objeto, o todas las construcciones humanas son un objeto muy concreto, que se mueve, que cambia, donde hay millones de factores incluidos, tiene esa dificultad añadida, porque estamos los seres humanos por medio, básicamente. Y la segunda es que te aproximas a estudiarlo con una intención. Y Marx, vamos a poner un ejemplo, o Cosick, no querían estudiar el capitalismo como quien estudia las mariposas de la Polinesia. O sea, ¿vale? O sea, ellos querían estudiarlo, querían entenderlo, pero tenían un objetivo político por detrás. Y nosotros aquí no estamos tan, y nosotros aquí estamos militando. Entonces, yo diría que no es cuestión de decir, no, es que si te aproximas al objeto de estudio con una intención política o ideológica, eso te desacredita. No, todo el mundo tiene una intención política e ideológica. Ahora bien, lo que hay que ser es consciente de que la tienes e intentar que aquello que estudias no ver lo que tú quieres ver, ¿cierto? Eso es muy difícil. A veces vemos lo que queremos ver y tenemos ese sesgo ya de entrada. No, lo que hay que intentar es decir, vamos a intentar analizar la situación con la mayor precisión y seriedad posible, pero siempre pensando que si yo quiero entender eso es por algo, no es algo desinteresado al 100%. Y ahí está la gracia de por qué estamos estudiando todo esto, yo creo. Muy bien. Muy bien. Y además, ya sabéis, ya lo decía Hegel, la misión de la filosofía no es ser reconfortante. Probablemente, muy probablemente, lo que vais a leer y lo que vais a aprender no os va a gustar, ¿eh? Claro, el que quiera encontrar mensajes edificantes, que se vaya a la iglesia, ¿eh? Sí, aquí no, ¿eh? Sí, De hecho, trae más disgustos que alegrías, ¿eh? eso es. Sí, Eso. porque, ¿sabes lo que pasa? Yo siempre lo digo que yo cuando en las clases y tal les digo, la filosofía más felices nos va a hacer. O sea, si busquéis felicidad nos va a hacer más felices. Digo, tal vez os haga más libres, en sentido de tener una visión de la realidad mucho más, no una mirada mucho más amplia, pero a veces la imagen que recibes es bien fea Mm. y te vas preocupado, ¿eh? Te vas preocupado. A veces lees cosas que te quitan el sueño.
Así es, así Bueno, es. pues muchas gracias por la exposición que ha sido Bueno, clarísima. muchas de nada. O No, sea, no, yo soy uno y más, ¿eh? Clarísimo. supone un gran esfuerzo y es lo que tú dices, o sea, el riesgo que supone para vosotros llegar en fin, que pueda quedar en la simplificación, pero que al resto, gente como yo le... Claro, y otra cosa muy importante es que tú imagínate que yo soy el mayor experto del mundo, que no soy experto del mundo en nada, pero tú imagínate que yo soy el mayor experto del mundo en cualquier disciplina, pero luego no la sé transmitir. No soy capaz de transmitir ese conocimiento a la persona que tengo enfrente. no sé. No sirvo para nada. Yo ya te daría la categoría de divulgación con esto, en serio, porque Claro. se puede entender mucho de una cosa y ser un parapeto, puedes saber muchísimo de música y los otros se quedan así, ¿no? Pues yo ya tengo una categoría con esto, ¿no? Claro. Por eso que al final tienes que buscar las técnicas para comunicar. Para llegar. Y a mí una cosa que dijo Jorge, también, de Jorge a veces, ¿sabes lo que le pasa a veces? Que habla, claro, y, pero algunas cosas se quedan aquí, alguna frase. Y me acuerdo que una vez dijo algo así como que si alguien te explica algo y no lo entiendes, ¿vale? Es que no te lo están explicando bien. Sí, Porque todos tenemos la capacidad de todos los que estamos aquí se nos presupone. Ninguno. Los genios es un 0,01% de población. Estamos aquí, estamos en una medianía intelectual, ¿no? Con unos más, otros menos, pero bueno, ahí, todos ahí, muy cerquita unos de otros. Entonces, eso debe de ser comprensible. pero O lo que sea, te puede criticar es el interés en la predisposición con la que se acercan, precisamente. claro. Y luego, efectivamente, lo que tú dices, la media es así, para que salga un genio cada 1000 años. Claro, claro. Y al final, nosotros, de verdad que yo voy a decirlo así, a mí, y yo creo que toda la gente que estáis aquí en el seminario, ¿eh? Si me permitís así, nos va la vida en ello. O sea, a mí esto no me da igual. O sea, a mí no me da igual. O sea, a mí no me da igual entender esto sí o no. O sea, hay otras cosas que no me importan. Lo que os comentaba, ¿no? El grafito a 100 grados, grafito a 100 grados, de verdad, me da igual. Pero aquí nos estamos jugando mucho, ¿eh? Aquí nos estamos jugando muchísimo más de lo que pensamos. Y estamos jugándonos cosas humanas, serias. Y claro, el esfuerzo por entenderlo, además, a mí me gusta mucho todo esto porque Jorge y yo lo hemos hablado muchas veces. El intentar explicarlo a otra persona nos obliga a formalizar nuestro pensamiento, al ponerlo en papel, al buscar esas palabras, al buscar esas imágenes, y a nosotros nos obliga a aprender mucho más. De hecho, es, me atrevo a decir que aprendo yo más que todos que todos los que estáis aquí. O sea, el más beneficiado del seminario soy yo, Pero porque me estoy obligando a aprender un montón. y hacer un gran esfuerzo. Correcto, o sea, y el esfuerzo, y de verdad, y se lo digo a Jorge siempre, el esfuerzo que hacéis para mí es, vamos, brutal. O sea, a mí una persona que en su tiempo libre se dedica a leer estas cosas, a intentar aprender estas cosas, o sea, vamos, o sea, impresionante. Y además acaban interesante. No os imagináis, compañeras, esta semana pasada en la que hemos estado en profundo silencio, Fernando y yo, ¿no? No os imagináis la cantidad de folios que hemos escrito, ¿eh? Sí, la sesión de hoy es una sesión que aunque que ahora Fernando la ha expuesto con brillantez, pero esto no es una ocurrencia de último momento. Es decir, lo que ha hecho hoy Fernando es el resultado de un enorme trabajo Trabajo de investigación. en el que, por cierto, todo lo que escribí yo fue a la papelera, porque no le he hecho ninguna falta a Fernando. Es decir, lo ha abordado. No le he hecho caso, Jorge. Joan, ibas a preguntar. Sí, tengo una dudita. Bueno, primero decir que estoy muy contento de poder participar. Es la primera vez que puedo decir algo. Agradeceros mucho el esfuerzo que hacéis por hacernos infelices. Entonces, mi duda es más un matiz. No sé, soy un poco perfeccionista, supongo. Entiendo que el concreto de pensamiento, esa totalidad concreta, o digamos, esos modelos, es algo que todo humano acaba llegando, aunque sea muy imperfecto. Entonces, esa vida cotidiana que hablabais, o pensamiento común o cotidiano,
es en base a un modelo. Y la duda es que he visto que poníais en el gráfico que ese pensamiento común o cotidiano es concreto representado por nuestro eso contaminado, ¿no? Que decías, Fernando. Y no sé si entonces el matiz es que debería ser pensamiento, si ese es un modelo también. No sé si me explico. Lo es perfectamente. Eh, eh, lo que ocurre que es un modelo, podríamos decir, acrítico. Es un modelo con el que el sujeto, con el que nos movemos por el mundo de forma inconsciente, automática, Mm, y que nos da cuenta de la realidad, porque de hecho, como decía Fernando antes, nos permite movernos con mucha eficacia, ¿no? Es decir, en la realidad. Pero la explicación de ese modelo, lo que explica ese modelo, no lo hemos generado nosotros. Es algo que ha surgido espontáneamente de la práctica cotidiana. Y un espontáneo entre comillas, porque no ha surgido propiamente de la práctica cotidiana, sino de las relaciones sociales en las que estamos inmersos, ¿no? Vamos a, cuando vamos a la oficina de empleo a pedir trabajo, eh, realmente no vamos a pedir trabajo, ¿verdad que no? Lo que vamos es a pedir dinero, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo que pasa que para pedir dinero en el capitalismo, pues tú tienes que intercambiarlo por tu tiempo de trabajo, ¿no? Pero tú no vas con esa idea a la oficina de empleo y mucho menos al empresario, ¿no? Porque el empresario está ahí detrás de la mesa y te dice que te va a dar trabajo, ¿no? Si te va a dar trabajo. Y tú dices, hostia, ¿cómo que me va a dar el trabajo él si el que le da el trabajo soy yo? Soy yo el que le voy a dar mi trabajo a él. ¿Cómo que él me da trabajo a mí? ¿Pero qué me estás contando? ¿No? Sí, aquí tienes un ejemplo de cómo ese concreto espontáneo que se presenta malo, difuso, te está presentando las cosas al revés de cómo son. Parece que es el empresario el que te viene a dar el trabajo. Oye, chacho, que soy yo el que te va a dar mi trabajo a ti. Yo te voy a dar mi trabajo a ti. ¿Qué me estás contando? ¿No? Bueno, pues este modelo, entre comillas, espontáneo, como decía Fernando, de espontáneo no tiene nada. Es el modelo heredado por la clase, el que nos ha inculcado la clase dominante a través de los aparatos de difusión y de convencimiento masivo. sí, gracias. Me da trabajo. Cada vez que uno me dice que me entra porque... hay ganas de saltar a la yugular y morder. Cuenta, Adela. Yo quiero a Fernando Espera, decirle que perdona, Enrique, ha levantado la mano Adela, un momentito. El micro, Adela. El micro, Adela. Tienes el micro apagado. No, que decía que después de todas estas sesiones y lo que hemos aprendido, si salimos a la calle viendo las cosas con este prisma, con estas gafas que nos habéis puesto, que yo creo que nos van a encerrar. Yo soy una persona que, porque no me conocéis, ¿no? Y no conocéis mi trayectoria, pero yo durante mucho tiempo estuve muy enfadado, muy rabioso. Yo vivía con rabia dentro, con odio, o sea, al sistema, con mucho odio y culpa de Jorge. Claro, porque yo ya sabía, a mí los golpes me dolían, ¿cierto? Porque los golpes duelen igualmente. Duelen. Cuando tu jefe te hace hacer horas extra y no te las paga, o cuando te veja, o cuando te amenaza con el despido, o cuando ves que tu futuro, no tienes futuro, imposible acceder a una vivienda, imposible tener una familia, eso duele mucho. Pero cuando te lo explican, va, cuando te explican la estafa, te enfadan mucho más. Y claro, lo que comentabas, cuando vuelves a tu puesto de trabajo y en vez de verlo con unos ojos
lo empiezas a ver con ese modelo que te han explicado, con esa explicación que te han dado, dices, hostia, claro, ahí eso te enfada aún más. Por eso que canalizar ese, y yo lo digo, y en esto sé que es algo muy personal y no tenéis por qué estar de acuerdo, ni mucho menos, pero a mí me sabe mal que sea ese sentimiento tan feo, ese odio y esa rabia en lo que me mueve a querer un mundo mejor. Porque no, a mí me gustaría que no sentir eso. Y cuando ves las noticias en la tele de, no, es que subir el salario mínimo interprofesional va a llevar a pique la economía. Y diciéndolo Garamendi, que cobra como 5 veces más que el presidente del gobierno. Me ha dicho, ¿qué? Pero aquí viene el tema de lo que ha dicho, ¿no? Momento, esto tiene que enfadar, esto tiene que levantar ampollas, esto tiene que sacar a la gente ese sentimiento de justicia social y ese sentimiento de lo que están haciendo con todos nosotros, pero así. Entonces, por eso que la filosofía, como decía Jorge, si alguien quiere certezas y felicidad y una palmadita a la espalda, una colleja tal vez va a recibir. Henry, ¿qué ibas a decir algo? No, que Fernando decía que, bueno, si estoy explicando algo y alguien no lo entiende, es porque lo estoy explicando mal. Yo digo que no necesariamente. El nivel de capacidad de comprensión que se ha perdido es impresionante. Este, hoy en Yo día, Henry, ¿eh? ¿Sí? Henry, que eso que dices tú de la capacidad intelectual se ha perdido, tengo la triste noticia de decirte que sí. Al menos con el contacto de la gente joven que tengo yo en clase. Porque el tema de los móviles les han hecho retroceder. Porque el cerebro es un músculo, se tiene que entrenar. Tú no puedes pretender mejorar tus habilidades intelectuales si no las pones en práctica. Ellos son analfabetos funcionales. Se supone que saben leer y escribir, pero no ejercen. Eso lo dijo el gran Quintero, el periodista. Y ellos llegan ahí con 18 años y no leen ni escriben. Pero, y Claro, claro, un momento, esas personas tienen en la mochila una serie de lastres muy, muy profundos, muy arraigados, de mucho tiempo atrás. Y llega un momento que te das cuenta de que no pueden llegar a ciertos puntos. sí, te digo malo, acá en los países periféricos, subdesarrollados que le dicen, eh, es bastante más que eso. Son saqueados, robados. Imagínate, nosotros somos 3,5 millones acá y producimos para 30 millones. Y hay hambre, y hay dificultad. Y después está todo el entorno que te condiciona de una manera brutal. Eh, las drogas están haciendo un daño tremendo, impresionante. Y después otra cosa, nosotros, por ejemplo, mi generación aprendió en la práctica teniendo que salir a trabajar muy temprano y percibías que algo no estaba bien. O viendo a tus padres deshacerse para tener lo mínimo. Mi viejo hacía hornos de carbón en el monte y venían del pueblo a buscar el carbón y para nosotros quedaba la carbonilla, que es ese molidito. Y después tú ibas a la ciudad y ibas a comprar una bolsa de carbón que la habías vendido por 1 peso y te salía 50. Y Eso ahí, tiene más delito aún. Tiene más delito aún de que generaciones que no han podido, no que no hayan querido, que no han podido recibir una educación, que han tenido que ir a trabajar muy jóvenes, que han tenido que aprender de mayores. Y ahora esas nuevas generaciones, por lo menos aquí, además en países, llamémoslo, desarrollados o occidentales, o como ponerle el adjetivo que queráis,
que tienen el acceso a toda la información. Sí que es verdad que el declive del sistema público de educación es serio, ¿no? Hay un declive muy pronunciado, pero aún así son gente que tiene acceso a todo. Y por eso que tiene más delito aún, porque si tú, como bien nos narras, tu situación vital es muy dura, es muy precaria, vives en un país con una situación económica muy dura. Claro, eso aún explica gran parte pues de esa falta de capacidad, ¿no? De intelectual, etcétera. Pero claro, en este caso es todo lo contrario. O sea, es gente que tiene acceso a todo, pero que no quiere. De todos Y, modos, por matizar una y- cosa, Fernando, claro, cuando tú decías analfabeto por decisión propia, y esto enlazando con lo que decía Joan, con la pregunta de Joan, ¿no? Una cosa es que hagamos nuestra voluntad y otra cosa es que nuestra voluntad sea libre. Cuidado, ¿eh? El problema es que cuando tú te mueves en este ámbito manipulativo, automático, inconsciente, en el que interpretas la realidad desde los modelos hegemónicos heredados o que te han implantado, tú crees que estás actuando por libre voluntad y lo único que estás haciendo Te han manipulado. es replicar la voluntad del amo, ¿eh? Es replicar la claro. voluntad del amo. Es decir, estos analfabetos funcionales, como lo que creo que es una magnífica definición del tema, eh, no tienen herramientas ni siquiera para darse cuenta de su déficit. Ese es el problema de fondo. Por eso no pueden superar esa situación. Sí, tienen las herramientas, pero no saben, no pueden utilizarlas. Porque hay un problema de fondo, que es el uso del lenguaje. Desde el principio de este seminario hemos dicho, o hemos dicho varias veces, que no podemos pensar lo que no podemos nombrar. El nombrar las cosas es una parte constitutiva del ser humano que se hace en la práctica cotidiana. Nosotros nombramos a partir de la interacción lingüística con nuestros padres, con nuestro entorno. En la medida en la que el lenguaje se empobrece también la capacidad de nombrar y de representar el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, cuando tú has sido educado en el pensamiento hegemónico de que ese señor bueno que está en la fábrica es el que te va a dar trabajo, ¿cómo vas a pensar tú que el trabajo eres tú el que se lo das a él? No puedes, has sido educado en una comprensión del mundo que es exactamente la opuesta a la que hay. Para que tú te puedas liberar de eso, primero, como dice Fernando, debiste sufrir mucho. Debiste sentir mucho dolor que te hiciera darte cuenta de que eso que te están contando no se corresponde con lo que tú estás viviendo. Solo una cosa, Además, una cosita. Pues Fernando, que yo creo que analfabetos funcionales, por ejemplo, me considero en otras destrezas, porque la gente joven utiliza la tecnología, habla idiomas y nosotros a nuestra edad eso nos parece imposible. Asumir esas tareas nos parece imposible. En ese aspecto yo me considero también analfabeta funcional. Bien, muy bien, Adela. Pero Adela, permíteme que te diga una cosa. Y permíteme que te conteste con una anécdota de Fidel Castro. A Fidel Castro llegó un periodista americano y le dijo, oiga, ¿usted no piensa que los regímenes comunistas han fracasado? ¿No? Que fíjese en Cuba. La gente aquí no tiene de nada. Y fíjese en la Unión Soviética y en Vietnam y en Corea del Norte. Tal. Y Fidel Castro le dijo, ah, sí. Dice, ¿y el capitalismo no ha fracasado en América Latina? ¿Y en el sudeste asiático? ¿No? ¿Ni en Europa del Este? ¿No? Y le dijo, ¿sabes lo que pasa? Que tú el progreso lo evalúas en
unos bienes materiales. Dice, yo entiendo que un país progresa cuando no tiene analfabetos, cuando la gente tiene acceso a la sanidad. Eso es progreso, no que tengan iPhones. Entonces yo diría, Adela, no, sí, a lo mejor en la tecnología, en los móviles, no te manejas bien y como tú dices, eres una analfabeta funcional en eso, como yo lo soy al hacerme un huevo frito, ¿vale? Que no sé cocinar. Ahora bien, te digo una cosa, los jóvenes hoy matarían si lo supieran, que es el problema que decía Jorge, no lo saben, matarían por tener tus destrezas y olvidar las suyas. Porque esa destreza con la nueva tecnología es un lastre, no trae consecuencias positivas. ¿Qué pasa? Que en esa práctica cotidiana, que todo es a través de Internet, todos los trámites, todas las compras, si quieres coger cita con el médico, todo va a través de Internet, claro, la gente que no habéis nacido con un móvil bajo del brazo, ¿no? O que estas tecnologías os han cogido de mayores, pues tenéis más dificultades para manejarlas. Ahora bien, ellos que han nacido con esa tecnología y que la manejan a las mil maravillas, eso tiene unas consecuencias muy negativas en ellos. Ellos no tienen atención, ellos no pueden estar atentos más de 5 minutos haciendo algo. 5 minutos me ha aventurado, es menos. Ellos están acostumbrados a estímulos rápidos, a vídeos de 30 segundos que ni acaban de ver. ¿Vale? Yo estoy hablando en clase y la gente es imposible que me aguante la mirada más de 10 segundos. Yo ¿Cómo le voy menos, a pedir leer un no sé. libro? Permíteme una cosa, Fernando, que lo leí hace poco. La Claro. atención media en segundos estaba en 3. 3 segundos. Claro, Al pues a menos ver, referente a cuánto eso lo aguantaban lleva viendo a una la reel. tecnología. De estos Claro. reels, estos vídeos rápidos, ¿no? De Instagram, de TikTok, aguantan 3 segundos. O incluso menos. Pop, pop, los ves así, ¿no? Pop, pop, porque es lo que aguantan. Es un parpadeo. Entonces, cuando alguien dice, ay, es que el móvil, yo digo, mejor que no sepas utilizarlo. No lo utilices. Si puede ser lo mínimo posible. De hecho, yo y los que nos manejamos aquí por edad o por lo que sea con las tecnologías, yo hay veces que tengo que dejarlo lejos. Lo hago conscientemente. Entro a casa y lo dejo en un sitio lejano. Como no quiero verlo. Porque aquí hay una cosa muy importante y es que un teléfono móvil o una tecnología no es una herramienta, tanto que nos dicen. Porque una herramienta tú la utilizas cuando quieres, porque tiene una función, ¿no? Entonces yo utilizo el boli para escribir y cuando no lo quiero, he acabado, lo dejo. Un móvil no funciona así, ¿eh? Un móvil te requiere, te llama, suena. ¡Ay! A ver, o sea, cuidado, aquí quién controla a quién, ¿vale? Tú al objeto o el objeto a ti. Por eso que eso de somos analfabetos funcionales, todos somos analfabetos funcionales en algún espacio, ¿cierto? Seguro no se puede saber de todo ni manejarse bien en todo. Ahora bien, el tema de ellos, estamos hablando de que les han atrofiado lo que decía Jorge, las capacidades y las habilidades más básicas sin las que ninguna otra tiene sentido, que es el saber leer, el saber escribir, que me da igual a lo que te dediques en la vida. O sea, eso es un lastre total. Y el déficit de atención. Esas 3 cosas, lectura, escritura y déficit de atención, hacen que sean un terreno intelectualmente baldío. O sea, y yo tengo gente, mira, estos son exámenes que me han hecho hoy, que tengo que corregir en algún momento. Yo no voy a calificar con adjetivos. Yo hay veces que tengo que irme. Hay veces que tengo que parar, respirar profundo. Y porque dicen verdaderas barbaridades, pero barbaridades no de filosofía, barbaridades de escribir. Yo llego a pensar que alguien ha entrado borracho a mi examen, porque es la única explicación que le daba yo a lo que estaba escribiendo. Estamos hablando de gente de 18 años que está a punto de entrar a la universidad, ¿eh? No estoy hablando de un chiquillo de primero de la ESO con 12 años, que el pobre está aprendiendo ahora, no pasa nada. Todo el mundo, nadie nace aprendido. Estamos hablando de gente que se supone que leer y escribir, o pones un texto, ¿cuál es el tema del texto? Eso es comprensión lectora, ¿eh? Eso no es filosofía ni en nada, eso es castellano. Sí. Y no acierta nadie. Y dices, ostras, la que me va a venir encima. Y luego el sistema público que es el de circulen. Circulen, aquí no se les ha perdido nada. España, fracaso escolar. Hay 2 opciones.
O mejoramos la educación o la regalamos. Si hacemos que todo el mundo tenga el título, ya no tenemos fracaso escolar. Pues ya está. Entonces, al final, esta gente, por volver a Cosic, es carne de cañón de todos esos modelos heredados. Esta gente le dicen que el trabajo lo da Amancio Ortega y Juan Roig y ellos asumen. Que la OTAN es buena y que nos protege y lo asumen. Y se mueven en esta sociedad con mucha soltura, pero no comprenden nada de ella. Porque su éxito práctico no está relacionado con su capacidad para comprender por qué suceden las cosas. ¿Y qué pasa? Que al final se convierten en engranajes, en un engranaje más, en una fuerza de trabajo ignorante, acrítica, manipulable, una persona incapaz, o sea, que se contenta con explicaciones simplistas a problemas complejos, que es capaz de culpar a los inmigrantes de sus males. Se convierten en gente xenófoba. ¿Por qué? Porque no tienen esa profundidad o esa capacidad de... Y el sistema además les premia. El sistema les premia ese tipo de actitudes. Y algunos llegan a catedráticos, ¿eh? Vamos a ver que el hecho de que no sepan leer o que no sepan capaces de comprender la realidad en la que están, no quiere decir que su vida no sea eficaz en el sistema en el que están funcionando, ¿eh? Pueden llegar a directores de empresa, a jefes de personal, capataces, ingenieros, profesores de universidad, y seguir sin entender absolutamente nada de lo que está pasando a su alrededor, ¿eh? Presidentes de la Generalitat, por ejemplo. Claro. Pero Ya, hoy, al empezar, las compañeras me hablaban de la foto esa que tengo ahí en la portada esa, que es una asamblea por consejo de salario. Hay mucha gente para el país que somos y son trabajadores de la construcción, compañeros. De esa asamblea es impresionante el número de compañeros que lo que aspiran es ser como el patrón. Ahí están reivindicando salario, mejores Yo, condiciones de trabajo. yo podría hacer una propuesta, si me lo permitís. Igual que en una clase de gimnasia al final se hacen estiramientos, yo creo que en una clase del seminario de aquí deberíamos dedicar 5 minutos a llorar al final. Ah, muy bien. Porque yo te tengo que contar, Fernando, que lo asumo a 120%, lo que me dan ganas es de llorar. Y entonces, no sé, hacer una práctica colectiva al final, igual nos relajaba un poquito más. Una terapia de grupo. Sí, Yo de verdad que yo hay una cosa que digo en clase que digo, a mí me van a denunciar. Yo un día si me llega la policía, tranquilos, tienen una explicación, ¿vale? O sea, algo habré hecho de verdad. Yo a veces les digo, es que yo ya no busco, yo busco gente cabreada. O sea, yo quiero generarles cabreo a ellos y decirles, vosotros ahora mismo no lo veis, pero dentro de unos años espero que mi voz os resuene por dentro y ojalá me equivoque. Y toco madera de que me equivoque. Pero os auguro un futuro de sufrimiento y mucho dolor, ¿vale? Y de verdad que y no soy Nostradamus ni nada, pero y digo, yo estaría muy cabreado, ¿eh? Porque a mí cuando yo estudié, yo y mis padres, de manera, yo creo, ilusa, ¿no? Me inculcaron la meritocracia, ¿no? Oye, tú tienes que ser una persona responsable, trabajadora, estudiosa, tienes que labrarte un futuro, tienes que ser honesto, tienes que ser... Y sin embargo, llegó un momento que dije, coño, si yo he hecho todo lo que me han dicho, si yo he cumplido mi parte, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Porque tu fracaso está programado, tu fracaso está ya planeado de antemano. Y claro, eso te tiene que cabrear. Y yo lo que no quiero es decirles, oye, cuando salgáis por la puerta del instituto, si habéis estudiado y sois responsables y trabajadores, todo irá bien. No, todo no va a ir bien. Yo te voy a poner un espejo. Te voy a decir, este eres tú. Un analfabeto funcional, ¿vale? Cuyo destino es ser mano de obra barata y precario. Y lo vas a pasar muy mal, ¿vale? O sea, y esto es lo que te va a pasar. ¿Te gusta o no te gusta? Porque, y lo que tú comentabas, Juan, terapia de choque. Y yo no quiero, y yo de verdad, no busco que se hundan. No busco ser duro y que se hundan en la miseria y se pongan a llorar. Busco que se enfaden.
Lo que acabas de decir vamos, lo más sensato que he escuchado yo en la vida de la educación. Entrar en clase y decirles, sois carne de cañón, os van a masacrar. Y, Sí, y sí, decirle sí. las cosas claras a la gente. Así. Y de hecho yo les digo, ahí fuera es la guerra. Y lo creo, ¿eh? Y diré, no, la metáfora bélica, qué usada está. No, no, es la guerra de verdad. Una guerra social, una guerra de lucha de clases. O sea, y esto aquí lo tenemos claro. ¿Y tú qué vas a ir a la guerra? Como un cordero, como decía Marx, ¿no? A que te curtan el lomo. ¿Vas a ir a que te curtan el lomo? Tranquilo, a la primera de cambio. Yo si salgo ahí fuera, salgo con rabia, salgo a luchar, salgo a ganar, salgo a organizarme, como decía Henry, salgo a por todas. Y junto con mis compañeros de fatigas, sabiendo siempre quiénes son de mi equipo y quién no. Porque yo a ellos les digo, vuestros padres, preguntadle a vuestros padres. Preguntadles. Si les cuesta llenar la nevera, preguntadles de verdad. O sea, y claro, esa sensación que se les queda es, yo lo que les quiero un poco inculcar es, como lo que estamos aquí haciendo nosotros, al final es lo mismo. Solo hay un camino, o sea, solo hay uno. O sea, lo peor es que las opciones se han reducido a uno, que es el de la lucha. El de la lucha. Y la lucha por la supervivencia no va a ser individualmente. No vamos a sobrevivir como individuos atomizados, que cada uno busca. No, no vamos a sobrevivir así. ¿Vale? Por eso hay que comprender cómo funcionan las cosas para organizarse y cambiarlas. Y ellos, en el caso de la educación, yo al menos yo la veo de esta manera. Yo sé que tengo compañeros que pues, a lo mejor simpatizan un poco con estas ideas y otros que no, ¿eh? Y otros que no, que de verdad siguen pensando y yo a veces siento que trabajo en una fábrica de mano de obra barata. ¿Sabes? Yo estoy creando futuros proletarios y además, cuanto más dóciles y más ignorantes, claro, mucho mejor, claro. Y entonces, y yo un poco pues, me niego. O sea, me niego y me enfada y por eso tantos sinsabores y eso es duro. Esa parte es la parte dura del trabajo. ¿Vale? La parte de la filosofía y eso es lo de menos, eso es lo que me gusta. Pero Magdalena, ves. Magdalena, recétale a este muchacho algún protector estomacal que nos tiene que durar todavía 20 o 30 años. La mejor protección sería la Eso que, organización. eso para lo mejor. Organización y organización. Pero no me hago callo mental. No logro llegar a la conclusión que muchos llegan de, oye, yo vengo aquí, doy mi clase, me voy a mi casa, el fin de mes pongo la manita así, me gano mi sueldo, pago mis facturas y ya está. Y estos chavales de aquí ya se apañarán. Y si un día pido comida a domicilio y me aparece uno con una bolsa de globo, pues le saludo, ya. ¿Qué más da? Yo no puedo. No puedo, no puedo, se me lleva a los demonios, no puedo. De hecho, yo a muchos les he dicho, escucha, como un día te pille por la calle, después de muchos años, y me diga, o sea, me da un mal. ¿Sabes? No se me ha hecho ese callo mental. Me sigo enfadando, ¿eh? Me sigo enfadando y me sigue doliendo. Pero bueno, Ánimo. Menos mal que existen. sí, pero eso es lo que le decía a Jorge muchas veces. A veces te sientes como, gracias a vosotros que me siento menos así. Pero a veces te sientes como Asterix en la Galia, ahí aguantando, no se sabe, con la bandera, ahí, no se sabe haciendo el qué. Esto lo sabe Fernando, porque yo se lo he dicho muchas veces. Estos seminarios a mí me dan la vida. Me dan la vida. Es el único lugar en el que se puede hablar activando alguna neurona. Sí, es el único lugar. Es decir, esto es un remanso de paz y de intelectualidad al lado de lo que hay apenas uno cruza la puerta, ¿no? Sí, sí, yo estoy muy agradecido. Yo de verdad, esto ha sido en estos últimos años eh, para mí ha sido lo que me ha dado la ilusión diaria, ¿no? De estudiar, de seguir trabajando, porque si no, ¿para qué? ¿No? Claro. Sí. Así que de eso, como dice Magdalena, organización y acción. Se me acaba de ocurrir una idea, no sé si es buena o mala o qué, pero vamos, mi primer carnet fue la CNT y la CNT era acción directa.
¿por qué no nos vamos a la puerta de los colegios a gritarles a los chavales lo que acaba de decir Fernando? Sois carne de cañón, os van... Bueno, todo esto que Fernando ha explicado tan fácilmente. Y como si fuésemos antiabortistas delante de una clínica, pues delante de un instituto, pues eso. Eso es a lo que pasa, que también te das cuenta de que tú eres como una gota de arena en el desierto o una gota de agua en el mar. Tú dices, la influencia que ellos tienen en el móvil o la influencia de otros entornos es salvaje. O sea, es salvaje, es una lucha muy, muy desigual, muy, muy desigual. Y por eso que yo a veces, y mira que no me gusta, no me gusta, pero te sientes en la necesidad de apelar a lo emocional, de jugar las armas que juegan desde el otro bando, así lo digo, del otro bando. Entonces, tú tiras a lo emocional, pero ¿tú quién eres? Tú eres un chaval aquí que tus padres son dos currantes, que vives aquí en un pueblo y ¿tú qué haces, no sé, defendiendo a Mancio Ortega? O sea, y tienes que apelar a lo emocional, porque ellos a lo intelectual no van a ir. Y luego además tiene una sensación como de, mira, mientras yo tenga 20 euros en el bolsillo y pueda ver esta noche en Netflix una película, a mí que me cuentas. Y es muy difícil, de verdad, que yo entiendo esa militancia de decir, coño, vamos a explicar esto, vamos a enfrentar el problema, vamos a tal, pero estamos delante de un tsunami y la lucha es muy, muy desigual. Eso no quita que no haya que hacerlo, que haya gente que sí reaccione a estos mensajes, que de todo hay en todos los sitios y yo tengo esperanza, no estoy diciendo que la lucha esté perdida, si no, no estaría aquí. Pero sí que es verdad que muchas veces el enemigo es muy fuerte. Y O sea, somos muchos más de los que nos creemos, ¿eh? No hay más que ver esta modesta actividad, la cantidad de visionados que tiene en YouTube, lo que demuestra de que, bueno, de que hay un interés, ¿no? De que hay mucha gente que quiere saber, que quiere aprender, que quiere compartir. Lo único que, bueno, que no todos vivimos en el mismo barrio, evidentemente, ¿no? Es decir, pero hay mucha gente. Y, por ejemplo, aquí tenemos un caso en el grupo, que no sé si puedo comentarlo, pero lo voy a decir de forma abstracta. Nosotros tenemos un compañero en el grupo que es creador de contenidos digitales. Y está en el grupo porque quiere entender el pensamiento marciano, quiere pulirlo para ver cómo transponer el pensamiento marciano y esa visión del mundo a los contenidos digitales que él crea. No sé si estoy autorizado para decirlo, pero bueno, tenemos un compañero que se dedica a eso, ¿no? Aquí. Qué chulo. Así que sepáis, ¿no? Es decir, hay muchas, porque es verdad que no todo es racionalidad. Hay una parte de la información que requiere intencionalidad y esa intencionalidad requiere emociones. No nos acercamos a las cosas por mera curiosidad intelectual. Nos acercamos a las cosas porque nos mueven, porque nos motivan. Bien, esa motivación no es otra cosa que emoción. Conseguir trasladar el problema de la lucha de clases, el problema de la explotación, el problema del modo de producción capitalista, poder traducirlo en unos términos que pueda entrar o a los que se pueda acceder, aunque sea por esa vía simbólica o emocional, podría ser a lo mejor la mecha que permita encender la hoguera. Ahí lo dejo para el creador de contenidos, ¿vale? y además, Jorge, vamos, me gustaría añadir que eso emocional no está reñido con lo intelectual. O sea, no es una cuestión de movilizar emociones irracionales o... No, sino es, como ha dicho Jorge, una emoción intencionada e informada, ¿no? Yo me cabreo cuanto más conozco, ¿no? No, porque hay mucha gente que siente ese odio, esa rabia, ese malestar y no sabe la causa. No sabe la causa social, la causa material que provoca esas emociones de odio y de rabia. Entonces, no es cuestión de salir a la calle a, no sé, a vandalizar, ¿no? O a quemar cualquier cosa, sino, ostras,
aquí hay una sociedad que no es justa, que nos está maltratando, que está haciendo nuestra vida un lugar peor, y hay que comprender cómo funciona y transformarla. Y sobre todo con eso, con esa emoción y esa intencionalidad. Y sobre todo, pues eso creo que lo decía Marx también en los anales franco-alemanes, que decía, hay que explicarle a la gente las causas de su miseria. Claro, pero ahí hay, ya te digo, es una amalgama muy compleja. Por eso estas actividades yo creo que nos llenan tanto a todos, porque entendemos que son muy necesarias y... Sí, hay que explicarlo para que no voten al vice. Por ejemplo. Por ejemplo, es una amalgama compleja, pero que iremos desilvanando y podremos al final entenderlo. Y cuando lo entendamos, la mirada, como decía Adela, las gafas serán otras. Y esto es como andar en bicicleta, es decir, una vez que te has cambiado las gafas, esto es para siempre, ¿eh? Es decir, esto ya no hay otra manera ya de ver el asunto. Bueno, compañeras, yo creo que hoy hemos tenido una magnífica... Yo estoy muy contento, creo que hemos tenido una gran sesión, hemos aprendido mucho. Gracias, Fernando, has estado... No, gracias. Mira, yo soy producto del seminario. O sea, sí, yo eso también lo he dicho aquí en público muchas veces, lo reitero. Yo a la gente ¿Tú dónde has aprendido en los seminarios de Jorge? Por lo que comentamos, porque en clase, no. ¿Sabes? En clase, es que en clase tiene grandes profesionales que te enseñan muchas cosas, ¿eh? Pero no, es lo que esa actitud de leer el texto línea por línea, reflexionarla, seas tú mismo el que junto con otros, todo eso es lo que de verdad te hace aprender. Y vamos, yo feliz de la vida. Y además, esta ha sido una sesión muy de seminario de lectura, de no leer, de no leyendo. Gracias. A ver, es que yo quería, todo esto que habéis dicho me ha hecho pensar muchas cosas y no quiero estar, es que lo que voy a preguntar es un melón, paradme o lo dejamos para otro día, no sé, pero quería hacer como compartir todo lo que me pasa por la cabeza, ¿no? Porque siento, es irónico que diga esto aquí, pero siento que explicarle a la gente las cosas hoy en día es la peor forma de buscar la revolución. Que es justo lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Buscar explicaciones racionales y entender los modelos, la estructura de las cosas, todo. Entonces, estaba pensando, vale, si eso es el peor la forma, he escuchado por otras fuentes que recomiendan más bien cambiar las condiciones, por ejemplo, las condiciones materiales del mundo para que estas generan nuevas ideas, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente cambia el mundo, ¿no? Que es que el mundo cambia, es decir, un ejemplo práctico. Una chico o chica joven que ahora, ¿no? Que no puede permitirse un piso, no tiene tiempo para leer a Marx. Pero si de repente pasa algo para que pueda acceder a un piso, comida, etcétera, de repente pues, tiene esa tranquilidad y permite, pues, oye, quiero entender el mundo, ¿no? Pero dile tú ahora que entienda el mundo cuando no puede llegar a fin de mes o cuando a saber qué problemas tiene en casa, ¿no? Por eso las condiciones materiales. Ahora entiendes por qué no tienes el piso, ¿verdad? Claro. Es más, ahora vamos a ver, cuando entremos en el segundo párrafo, por qué esa preocupación en la que estamos instalados los seres humanos termina ocupándonos a nosotros. Eso que decía Fernando del teléfono móvil no es porque sí. Sí. El teléfono móvil nos tiene ocupados para que no podamos ocuparnos en otras cosas. ¿Vale? Y cuando vivimos en precario para que nuestra cabeza no pueda ocuparse de las otras cosas que sería importante de las que nos ocupáramos. Por eso el desafío político es mayúsculo, como decía Juan Jacobo Rousseau. Tenemos que encontrar la manera para conseguir llegar a donde queremos desde donde estamos. Porque si ya estuviéramos donde queríamos llegar, entonces no hacía falta el viaje. Sí, el problema es que estamos en una posición que no nos permite ocuparnos de la política. Bien, tenemos que desarrollar las condiciones
de poder hacer política desde estas en las que estamos. Qué Y difícil. además, muy difícil, porque además el poder, los que mandan, no nos van a dejar, no nos lo van a poner fácil. Por eso tenemos que ver con qué herramientas contamos desde esta posición de precariedad y de ausencia de recursos en las que estamos. Y os voy a dar una esperanza. Los sans-culottes de la Revolución Francesa estaban bastante peor que nosotros, ¿eh? ¿Vale? Y los campesinos de los soviets rusos estaban bastante peor que nosotros, ¿eh? Y si ellos pudieron, nosotros también. Nosotros también. Nosotros también. Lo que pasa que claro, que nuestra situación no es la de ellos. Ahora nosotros tenemos que ver, pues, en las condiciones de precariedad en las que estamos, qué hacer con ellas. Henry la semana pasada decía, vamos a hacer un coloquio para ver cómo podemos encontrar vías de emancipación. Bueno, mi propuesta era, vamos a estudiar las vías de emancipación que nos da la historia, porque estoy seguro que van a alumbrar muy bien muchas de las posibilidades que nosotros tenemos ahora y que el marco dominante no nos permite ver. Pero me apunto la de Fernando, dejar el teléfono en la entrada. Oye, me gusta, ¿eh? Sí. Yo quería decir que los seminarios para mí son como la operación de cataratas para ver el objeto social al que nos hacen. Es decir, cuando Muy estás en el buena seminario te quitan las cataratas. Muchas gracias, Juan. Bueno, compañeras, el jueves que viene no vamos a tener seminario, ¿vale? Yo lamentablemente estoy de viaje y no voy a poder estar. Entonces, si os parece bien, retomamos la lectura al siguiente jueves y comenzaremos ya directamente y sin prolegómenos por el epígrafe 2, efectivamente, del texto. Compañeras, esto, como siempre, un privilegio estar con vosotras. Fernando, no puedo tener mejor compañero al timón. Nos vemos en 15 días. Muy bien. Buenas noches, muchas gracias, Fernando. Gracias. Buenas Chao. noches. Adiós, Dani. Hasta luego. Chao. Hasta luego.